Hola, soy Edgar, les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a hacer un video con un formato un poco diferente a lo que he venido haciendo. Soy nuevo en la plataforma, pero por lo regular expongo videos y hablo de diferentes temas de cultura o historia. Pero el día de hoy voy a hacer un video un poco más personal, un poco formato como videoblog, sin tanta edición y solo un diálogo con ustedes, como un momento para cotorrear. Por cierto, si hay personas que el español no sea su primer idioma o no estén familiarizados con la palabra cotorrear, al menos en México, cotorrear significa charlar o hablar no muy seriamente. Habiendo dicho eso, el tema de hoy del que quiero hablar es sobre un tema que no sea serio, pero bueno, el modo en el que lo vamos a hablar. Es un tema en el que yo he querido ya subir este video desde hace un mes más o menos, pero en las últimas semanas he estado un poco enfermo. Me dio el virus ese que anda dando vueltas últimamente. Pero bueno, ya estoy un poco mejor y aquí estamos. El tema del que les decía, del que quiero estar hablando, es sobre las lecciones que aprendí el año pasado. Y me van a decir, Edgar, eso es tema de enero. Sí, como les dije, es algo que quería sacar a finales de enero, pero bueno, no se pudo y aquí estamos. Pero no creo que pierda valor lo que yo quiero compartir. Y me van a decir, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me das consejos? No es que yo sea alguien en particular o que mi voz tenga más importancia que otras. Solo quiero compartir un poco mi experiencia de vida y lo que he visto, lo que he notado y las lecciones que uno aprende y reaprende. Y creo que es algo importante porque muchos de nosotros siempre sabemos las cosas, ¿no? Sabemos que algo está mal, algo está bien, tenemos que cambiar cosas en nuestra vida, pero al final no lo hacemos o olvidamos que lo sabemos o simplemente decimos, sí, esto no me fue bien el año pasado, debería cambiar, pero después no hacemos nada al respecto, ¿no? Entonces creo que es un tema importante porque el hecho de aprender una lección no significa que no la podamos aprender nuevamente o que no debamos tener un recordatorio de lo que pasó. Por eso el video del día de el video porque suena como español. El video del día de hoy. Entonces el video del día de hoy, como les dije, es sobre las lecciones que reaprendí el año pasado. Y para mí es importante ver este tema también no inmediatamente en la primera semana de enero, como muchos solemos hacer, o al final del año, porque es el momento en el que hacemos los propósitos, pensamos en lo que es nuestra vida, pero después lo olvidamos, como si fuera ese tipo de ritual en el que empezamos este proyecto y lo dejamos. No todos lo hacemos así, pero al menos creo que a mí me ha pasado y creo que probablemente puede ser que a ustedes también. Entonces, pues bueno, empecemos con eso. Yo aprendí, perdonen los errores, soy nuevo haciendo videos y no es tan fácil, no es tan fácil hacer videos cuando tienes que hablar a la cámara. Cuando hacía los otros videos es un poco más simple porque tienes un diálogo, preparas, lo estudias y sabes más o menos qué tienes que decir. No lo dices exactamente, o al menos yo no leo. Entonces aprendo lo que tengo que decir. A veces sale similar, a veces sale un poco diferente, pero bueno. Y es diferente porque si me equivoco, bueno, cancelo, nueva toma y lo volvemos a hacer.
Y aquí ahora no. Entonces, lo que quería decir es que, bueno, soy de la vieja escuelita, yo todavía escribo y mis lecciones las tengo aquí. Entonces, las voy a estar leyendo y quería un poco tener una reflexión sobre ellas, ¿no? No solo hablar. Y de hecho, si ustedes se sienten identificados con alguna o tienen algún comentario o sobre decir, Edgar, es que eso no. Mejor yo lo veo de esta forma. Yo creo que es correcto, pero podríamos agregar algo más. Estaría muy contento de leerles en sus comentarios. Y bueno, es un espacio donde todos podemos aprender un poquito de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver rápido la primera lección para que no se haga eterno el video. Entonces, como dije, siempre escribo. Entonces, la lección número 1 sería: solo tú eres responsable de realizar los cambios que deseas ver. ¿Por qué es importante esto? Es algo que todos sabemos. Creo que todos sabemos que la vida está en nuestras manos. Pero se nos olvida. Se nos olvida que todos tenemos poder sobre nuestra vida, ¿no? A veces nosotros empezamos a tener problemas o algo no nos sale o empezamos a procrastinar y dejamos las cosas para después o echamos culpas a gente, a situaciones y no tomamos responsabilidad sobre lo que realmente nosotros queremos, lo que somos y al final dejamos las cosas y echamos la culpa a la vida, ¿no? Pero no, nosotros tenemos el poder y solo hay que ser conscientes de eso y aplicarlo. Si nosotros queremos escribir un libro, tienes que hacer un plan, decir qué tengo que hacer y seguirlo, ¿no? No hay excusas, no porque no tengo tiempo o porque no me dejan. Siempre hay tiempo, lo puedes hacer, hay prioridades y a veces a mí me pasa y creo que a ustedes también les puede pasar, ¿no? Que nos despertamos un día así, hoy no tengo ganas, o hoy no tengo energía, o es que tengo que ir al centro y tengo que recoger a tal persona y tengo que hacer la compra y no, hoy no puedo. Y el día siguiente tengo mucho trabajo o me estresé mucho. Siempre va a haber algo. Y nosotros tenemos el poder de ser responsables sobre nuestra vida. Si nosotros empezamos a aplicarlo más, es más simple que se hagan las cosas, ¿no? Número 2, saber decir que no. Entonces, saber decir que no para mí es importantísimo. No es una frase completa. Así, tal cual, no. ¿Por qué es importante? Porque cuando decimos que no solo tomamos un poco el control y volvemos al punto anterior, tomamos el control sobre nuestra vida, pero también nos respetamos, porque muchas veces podemos ir a una fiesta, estar en un convivio. Por ejemplo, en México es muy normal que tienes que tomar una cerveza o una bebida alcohólica cuando sales con tus amigos o hay una fiesta, o alguien te invita a hacer algo y tú no lo quieres hacer y por cortesía o por no saber decir que no, lo haces pero no lo quieres hacer y después estás con resentimientos o estás de mala gana en esa situación, ¿no? Entonces decir que no es una manera también para respetar tu energía, tu tiempo y tu persona. Y atención, no es solo decir que no. Cuando decimos que no, también a veces nos piden explicaciones. ¿Sabes? Si tú la quieres dar, bueno, pero si no la quieres dar, no la des. Porque sentimos que tenemos que explicar nuestro no. Como si decir que no fuera contrario a lo que yo debería hacer. Y no.
Decir que no es lo que tú deberías hacer y no tienes por qué explicar que no quieres hacer algo, ¿no? No sé qué piensen. Como les dije antes, comenten y bueno, es una discusión y tal vez dicen, Edgar, qué equivocado estás. Yo te voy a decir, no es verdad. Pero bueno, divirtámonos un poquito. Número 3. Priorizar la salud. Priorizar la salud para mí, el orden de esta lista no es el orden de importancia. Priorizar la salud para mí ha sido o va a ser una de las lecciones, de los puntos que para mí son más importantes y en los que quiero concentrarme. A veces, por eso digo que son lecciones que reaprendí, porque a veces lo olvidamos, ¿no? Olvidamos las cosas que son importantes o lo que sabemos que tenemos que hacer. Yo el año pasado tuve una situación delicada con mi salud, en el que yo trabajaba mucho, estaba todo el día trabajando, estresado, tenía 2 trabajos completos y también, obviamente para los que no lo sepan, también estudio en la universidad todo el día, de 7 de la mañana, y a veces dormía 2 horas al día, trabajaba demasiado. Y bueno, y mi salud lo terminó pagando, ¿no? Y es importante cuidarte. Es importante tomar tiempo para hacer ejercicio, caminar, tomar tus vitaminas, comer saludable, darte tiempo para cuidarte a ti mismo, porque nos olvidamos de eso. Creemos que somos jóvenes o que no te va a pasar a ti, como eso es algo que pasa a otras personas, no a ti. Y simplemente cuando dejamos nuestra salud y nuestra persona en segundo lugar, ya estamos perdiendo, porque es nuestra vida y le estamos dando prioridad a otras cosas y no nos cuidamos. Y bueno, es algo que al menos para mí es muy importante, y he empezado a poner en segundo plano cosas que no son importantes. La gente que me conoce sabe que hubo un tiempo de mi vida que fumaba. No fumaba mucho, pero fumaba. Y lo bueno es que ya no lo hago. Son más o menos 2 años, un poco más de 2 años que no fumo. Y bueno, es un punto que creo que todos deberíamos recordar. Y no olviden que cuidarte es una de las cosas más importantes. Pausa del té. Salud. Número 4. El valor propio. Hay que aprender a valorarse. Relacionado con un poco con el tema anterior de cuidarte, cuidar tu persona. Saber valorarte está relacionado porque a veces dictamos lo que es nuestro valor dependiendo de lo que la gente nos valora. Y nos puede afectar eso psicológicamente y a futuro también, ¿no? Que creemos que no valemos, que si pierdo el trabajo no eres suficientemente bueno, si una pareja te deja que no eres demasiado bueno para eso. Y no es verdad. Tienes que reconocer lo que tú vales. Suena trillado, pero no te pueden decir a ti quién eres tú y cuál es el valor que tú aportas y lo que eres. Es como si tú fueras a la famosa cafetería internacional que es una chica con una corona. La conocemos todos. Muchos pedimos un frappuccino, un mochaccino y el red velvet y muchas cosas, ¿no? Sabemos cuál. Es como si tú fueras a esta cadena de cafeterías. Tú llegaras a la caja y dijeras:
Quiero un frappuccino con crema batida, chispas de chocolate, ten 40 pesos o $2. Y te digan, señor, o señora, o X. Pero cuesta 80, cuesta $5. No, para mí cuesta 2 y ten $2. Te van a decir, bueno, señor, no le doy el café. O señora, o X. Es eso, es lo mismo. No puedes tú poner el valor de otras personas o de cosas que no son de ti. Y vivimos en una sociedad donde es muy normal porque compites por posiciones de trabajo, compites por tener una pareja, por tener un amigo, por tener cualquier cosa y nos olvidamos que no hay algo estándar, aunque así lo pareciera. Entonces recuerda siempre de valorarte, saber lo que tú eres y trabajar en eso. Si tú crees que hay que mejorar en algo, trabaja en eso. Si alguien te criticó y tú no estás de acuerdo, acéptalo, escúchalo. Si crees que es necesario cambiar porque tú también crees que es algo con lo que has tenido problemas en el pasado, adelante. No significa que no escuches lo que la gente dice, pero hay que saber qué es importante, qué no es verdad y qué es verdad y bueno, y seguir adelante, ¿no? Lección número 5. El poder del silencio. Poder del silencio relacionado con el tema de decir que no. Poder del silencio es simplemente no entrar en discusiones donde no tiene sentido gastar nuestra energía. Nos afecta cuando discutimos sobre cosas que en realidad no importan y no tiene sentido. Cuando la gente es irrespetuosa contigo, cuando alguien te falta el respeto y solo aleja a esa persona y no tienes que hacer nada activamente para alejarte de esa persona o dejar de hablar con determinada persona. No tienes que mandar un mensaje como te voy a dejar de hablar, ya no eres nada para mí o lo que sea. Solo deja de hablar, corta la comunicación, aleja esa energía negativa de tu vida y sigue adelante. No hay necesidad de crear rencor y seguir con esa energía negativa en tu vida. Solo sigue adelante. Número 6. El futuro depende del presente. Este también es un tema que creo que es más moderno de lo que pensemos y más sobre todo para la cultura, creo que occidental. Pero bueno, si hay alguien de Oriente o de Medio Oriente o de otras partes del mundo en el que sea diferente o sea igual, por favor díganlo en los comentarios. La cultura moderna exige resultados y tienen que ser tangibles, los tenemos que tener aquí y esa mentalidad va a nosotros también, como queremos ver las cosas aquí. Si yo hago un video de YouTube, quiero que ya tenga los miles de seguidores o si yo escribo un libro, ya quiero que se venda, o si yo voy al gimnasio, quiero que ya tener músculos porque no he quemado grasa o cualquier cosa, ¿no? Queremos los resultados ahora y los queremos claros, ¿no? Somos una cultura de resultados, como lo he dicho. Y eso se refleja en el trabajo, se refleja en las amistades, se refleja en las relaciones que tenemos y en nuestra vida también personal, ¿no? También hacemos, como he dicho yo, ¿cuánta gente no va a hacer ejercicio y lo deja porque tal vez se desanima por no ver el resultado inmediatamente? Y como este ejemplo, muchos otros. Que el futuro depende del presente significa que si queremos algo, hay que empezar ahora
para obtenerlo después. El resultado está después, no ahora. Y hay que tener bien claro qué es lo que estamos haciendo y los pasos que tenemos que hacer para llegar a ese resultado, a ese futuro que queremos. Y no olvidarlo. Entonces, hacer todas las cosas sobre lo que nosotros consideramos que es lo correcto para obtener lo que queremos o llegar al punto en la vida en el que queremos estar, ¿no? Este es un concepto que se estudia mucho, por ejemplo, en la gerencia de proyectos, ¿no? Que hay que desglosar las etapas del proyecto para llegar a tal proyecto, ¿no? El problema es que a veces los profesionales o también nosotros en la vida diaria es que olvidamos el objetivo y nos concentramos en tal vez en las etapas, pero en las etapas que están ahora y olvidamos la imagen, como dicen en inglés, como la imagen completa de lo que queremos y dejamos las cosas o nos sentimos mal sobre eso, ¿no? Entonces es importante que nos concentremos que el presente, lo que hacemos ahora, impacta el futuro. Y entonces hay que planear y visualizar el futuro y trabajar ahora para llegar a eso. Uf, qué intenso. Otro tecito. Ya no está caliente, ya no está caliente. Está tibio. Por cierto, debería tener un cafecito. Esta debería ser la hora del cafecito, la hora del cotorreo. Debería llamarse la pausa café. Debería hacerlo más seguido. Vamos a continuar con las reflexiones. No falta mucho, son 12 en total. Las pensé porque escribí un artículo a final del año sobre las 12 lecciones que reaprendí. Se los pongo en la descripción para quien lo quiera leer. También tiene una actividad de comprensión para los que estén estudiando español. Es gratis, no les pido nada. Entonces, como les dije, vamos a ver las próximas 6, hicimos ya 6, veamos las próximas. Número 7, dividir los problemas. Esta está relacionado al tema anterior, ¿no? Entonces, dividir los problemas, ¿qué significa? Cuando tenemos un problema o una dificultad, ¿no? O también una meta, ¿no? A veces nos agobiamos, nos estresamos porque está este problema que cubre nuestra vida y no sabemos cómo salir de esto, cómo resolverlo. Recuerda que cuando hay un problema, sobre todo cuando es un problema grande, es más fácil apuntarle. La gente que hace deportes, yo por ejemplo solía hacer tiro con arco con mis amigos. Cuando tienes el objetivo más grande es más fácil darle, ¿no? Y es lo mismo, cuando es un objetivo grande es más fácil visualizarlo y planear hacia él, como cómo lo puedo resolver. Y entonces una vez que tenemos ese problema, ver las etapas y hacerlo pequeño. Ok, para resolver ese problema vamos a romperlo y dividir las etapas y resolver esas etapas para después resolver el problema por completo, ¿no? Un poco como la gente que arma rompecabezas. Yo siempre fui malísimo, malísimo con los rompecabezas, al menos los rompecabezas de cuadros, de pinturas, no los de El Hombre Araña cuando éramos pequeños. Pero como la gente que arma rompecabezas, que primero a lo mejor arma una esquina y después arma otra esquina, ¿no? Es lo mismo. Enfócate en las pequeñas cosas, divídelo, el problema, y al final lo tienes completo, ¿no? Y lo puedes resolver. Mientras más grande sea, más fácil es planear contra él. Número 8. Uy, qué feo escribo. La opinión de los demás no determina tu vida.
Hablamos ya un poco sobre esto anteriormente. Dijimos el punto, ya lo olvidé, ya ven. Dijimos que sobre el valor propio, ¿no? La opinión de los demás no determina tu vida. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Están relacionados y uno podría decir, bueno, podríamos ponerlo en el mismo tema. Pero la opinión de los demás no es solo para valorizarnos y lo que ellos determinan que es nuestro valor, pero también para lo que hacemos, ¿no? Porque cuando a veces no queremos seguir un sueño, porque ¿qué dirán? ¿No? El famoso el ¿qué dirán? O no queremos salir con una persona porque tenemos miedo de lo que piensen, o no queremos estudiar una carrera porque a mis padres no les va a gustar, o salir con un amigo porque a mi otro amigo no le va a gustar. No lo sé. La opinión de los demás no determina tu vida. Tienes que empezar a tomar riendas sobre lo que tú haces y ser conscientes que es lo tuyo. Tú solo, si algo haces mal, tú vives con las consecuencias. Y si algo haces bien, también tú cosechas esos frutos. Nadie va a vivir esas consecuencias de lo que te pase a ti. Entonces tú vive tu vida. Si a alguien no le gusta algo, bueno, gracias por el comentario y chao, ¿no? No es importante. Es importante saber escuchar, eso sí. Hay veces que confundimos el hecho que alguien diga algo negativo, una crítica, y nos enojamos y discutimos o no queremos aceptar lo que la gente dice. Cuando alguien dice algo negativo, escúchalo y analízalo. Tal vez puedes construir o tal vez esté muy equivocado, pero hay que saber que la opinión no importa hasta un cierto punto, donde tú, en el momento en el que tú le des la importancia. Número 9. Elegir sabiamente. Saber elegir. Bueno, creo que es algo que un poco todos lo sabemos hacer, pero no siempre lo hacemos. No es que sea algo, una lección que aprendí, es algo que, como dije antes, lo reaprendí, lo recordé, ¿no? Hay que saber elegir lo que hacemos con nuestra vida, a quién dejamos entrar en nuestro círculo, cuáles son las actividades que queremos, qué es lo que no queremos hacer y lo que queremos hacer. Les di el ejemplo antes cuando yo dejé de fumar, ¿no? Muchos años de mi vida yo fumaba y hacía esta actividad que, aunque me traía ese gozo, ese placer momentáneo, al final me estaba lastimando, ¿no? Y en un cierto punto dije, ¿sabes qué? Basta, ¿no? Hay que saber elegir lo que quieres hacer. Y eso vale en lo que comes, en lo que estudias, en lo que trabajas. Recuerda que, como dije antes, tomar la responsabilidad de tu vida. Lo que tú haces te afecta a ti. Y a veces puede afectar a la gente que le rodea, ¿no? Pero es especial a ti. Y hay que ser responsables y saber con quién nos juntamos. Y analizar que si lo que estamos haciendo es bueno para nosotros. Últimos tres, vamos. Número 10. Número 10. Controlar nuestras reacciones. Hoy, esta me encanta porque cada vez más noto, ¿sabes? La gente, yo también incluido, ahora soy un poco más, no cínico, pero más frío en ese sentido, en el que intento, no siempre me sale, no siempre logro hacerlo, pero estoy muy consciente que lo tengo que hacer y lo hago activamente, ¿no? Soy proactivo en ese sentido. Aprender que hay momentos y hay cosas que valen la pena reaccionar a ellos, ¿no? ¿Cuántas veces vamos al restaurante y nos dan la comida que no queremos? O, por ejemplo, mi amigo me canceló planes, o la película que estaba no me gustó, o en mi trabajo se pelearon, o
discutí con el vecino, no lo sé. Situaciones en las que nuestra reacción cambia el continuar de ese evento, ¿no? Y a veces le damos más importancia a cosas que no lo tienen, ¿no? A veces hay algo simple que a lo mejor lees una noticia y te pone muy triste que tal persona haya muerto, un político, o que algo pasa en el mundo que sí es triste, pero te afecta más de lo que debería, ¿no? Y entiendo que hay momentos en el que tal vez te afecta de una manera intensa algo y hay un porqué, pero no siempre hay que darle poder a las emociones sobre cosas que podrías aprender a no darle ese efecto, ¿no? Hay cosas que no valen la pena tu energía, tu crecimiento y tu salud, porque al final también podemos perder salud con rencores y con enojos, ¿no? Número 11. Vamos, dos más. Número 11. Mente y cuerpo están conectados. Regresando un poco a nuestro número 2, de priorizar la salud. Priorizar la salud no significa solo hacer ejercicio, comer sanamente. Significa cuidar nuestra mente. Dar pausas en el trabajo. No estar solo haciendo cosas que nos estresan. Si estás trabajando todo el día, agenda 30 minutos en tu calendario y sal a caminar. El fin de semana, si no tienes que trabajar, no trabajes. Disfruta tu vida. Aprecia lo que hay y dale un descanso a tu mente. Deja el teléfono, deja la televisión, deja la computadora. Si es necesario, tal vez darte una escapada, ir al campo, si te gusta ir a pescar, no lo sé. Date tiempo para también cuidar tu salud mental. Es muy importante. Y tu salud mental refleja también tu salud física, ¿no? Cuando estamos enfermos, a veces es porque mentalmente estamos agotados, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿por qué piensas que te enfermaste? Y no es porque caminé sin zapatos en la calle o porque llovió y me mojé, ¿no? Hay mucha gente que sale, llueve, se moja y no se enferma. Y me puedes decir, Edgar, es que tal vez tenía un virus ya incubado. Bueno, pero también nuestra fuerza mental condiciona nuestro cuerpo. Si estamos débil mentalmente, cansados, estresados, es más factible que nos enfermemos o que no seamos saludables en general. Es importante cuidar nuestra mente y probablemente aún más que nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo como salud física. Cuida tu mente, cuida tu cuerpo y ve cómo están relacionados. Y último punto y nos vamos. La importancia de la gratitud. Es un punto que creo que todos sabemos que dar gracias es importante. Y no digo que vayan por el mundo diciendo gracias. Gracias por el café. Gracias por el croissant. O gracias por no sé. Claro que es importante agradecer. Pero más que nada agradecer a ti mismo, ¿no? A apreciar lo que tienes, apreciar que la vida te da ciertas cosas y pararnos un segundo relacionado con la salud mental, ¿no? Nos enfocamos en las cosas negativas en la vida que a veces no vemos las cosas buenas, ¿no? Es como si la vida tuviera que ser buena, entonces es neutral. Y cuando pasan cosas malas, eso resalta sobre todo. No, las cosas buenas resaltan. Hay que agradecer lo que tenemos, lo que vemos. Para un segundo y aprecia lo que tienes a ti. Agradece y verás cómo tu vida toma un punto más positivo y empieza a generar más eventos y más cosas para agradecer. Y bueno, habiendo cerrado el cuadernito y casi terminado el té. Bueno, casi terminado. Una tomadita. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias por escucharme. Para los
pocos que me escuchen. Dejen sus comentarios, me interesa mucho saber lo que ustedes piensan. Como les dije antes, esto es una cuestión de analizar, tener críticas, aceptar o no aceptar, pero es importante tener una comunicación. Los problemas suceden cuando uno deja de hablar, ¿no? Entonces, mucha suerte en su año. Recuerden siempre de analizar lo que pasa. Les dejo estas lecciones que tengo apuntadas en mi cuaderno en la descripción por si quieren verlas con calma o no quieren ver todo el video. Pero bueno, si están en este momento, probablemente ya lo vieron. Muchas gracias por escucharme y por verme. Y bueno, si no se han suscrito, por favor háganlo. Me alegraría mucho y me ayudaría mucho a crecer en este canal. Y bueno, espero verlos en otro episodio aquí en Spanish Ed. Muchas gracias y tengan un muy bonito día. Adiós.